Don David, haciendo un recuento de lo que ha sido este proyecto de Casas Max desde que se aprobó, yo revisaba ahora, a la luz de este último acontecimiento, la disponibilidad de agua potable que se le dio al proyecto. En la disponibilidad de agua potable se decía muy claramente que las futuras obras constructivas tenían que circunscribirse a la propiedad sin que causara molestias a los vecinos. En el permiso de construcción, usted recordará que el día que se aprobó en la sesión 25-2024 de abril, yo le hice a usted una consulta con respecto a ese talud que está ahí. Fundamentalmente, usted lo que me dijo es que esas molestias con el geotextil que se iba a colocar se iban a evitar, que no podía asegurarlo con el talud que está del lado de los Rodríguez, ¿verdad? Que ese es un talud que ellos tendrían que darle mantenimiento, me dijo usted. Pero en aquella oportunidad usted no me mencionó lo que meses después veríamos, que es esa continua caída en cascada por parte del talud, pero el que da a la acera. Ese, al final de cuentas, no pudimos verlo. Yo digo esto a modo de reflexión, ya le voy a hacer unas preguntas, pero antes quería hacer esta reflexión, porque la solución para ese talud a nosotros nos entró la misma sesión 25-2024 en que se aprobó. Fue uno de los motivos por los que nuestra fracción no lo votó. Nosotros queríamos que ese informe de cómo se iba a tratar el tema del talud, como no estaba y hasta ese mismo día ingresó, se tratara en comisión y en comisión poder ver si esa era efectivamente la mejor forma de solucionarlo. Pero bueno, al final se votó 3-2 y pasó lo que pasó y de hecho yo tengo un registro de 6 eventos, no los 3, 4 que creo que mencionó. A nosotros los vecinos son los que acuden a decirnos cada vez que pasa esto, a mí me llaman, me dicen, vea qué barbaridad, cómo hacemos para resolverlo, entonces uno se queda sin respuestas a veces para dar. Yo quería preguntarle, lo primero, eso que está ahí, la laguna de retención, ¿es una laguna, David, o es un sedimentador? Que usted tal vez nos pudiera ampliar esas diferencias entre una y la otra. La número 2, quería leerle el artículo 6 del reglamento de construcciones, que en el inciso A habla, y hago un resumen, no voy a citarlo todo por tiempo, habla de que durante la construcción, en construcciones de 2 o más niveles, ¿verdad? Estamos hablando de que esto es un condominio, tiene que evitarse los accidentes o molestias que puedan provocar los desprendimientos de material, el uso de equipo y otros factores. En todo momento hay que asegurar valga la redundancia, la seguridad de los peatones. Mi pregunta es si usted ha considerado el artículo 6 del reglamento de construcciones sobre esos eventos que se han suscitado en la acera. Y la última pregunta, David, que le tenía, la tercera, es relacionada con el tema que usted en su momento le respondió a Sigifredo después del mes de agosto, cuando Sigifredo planteaba el tema de que originalmente la idea era que las aguas pluviales durante la construcción o después, ¿verdad?, fueran canalizadas antes de comenzar la construcción. Usted mencionó que podría ser un problema por el tema de la sedimentación, los barros que pudieran quedar en los pluviales. La pregunta es, con esta forma que se está trabajando en este momento, con la liberación que se hace por manguera, que va al pluvial, ya no del lado de los Lehmann, sino del otro costado de la acera, y con los eventos que hacen que el barro caiga sobre esos pluviales, ¿usted garantiza que esos pluviales no van a quedar tapados o taponeados de barro si esto se sigue presentando? Tiene la palabra don David para responderle y pasamos al otro tema. Los denuncia a los vecinos, pues de ahí, qué pena que no nos han comunicado la situación, ¿verdad? Como que la información se queda en el consejo. Entonces es importante que nos transmitan a nosotros para tomar acciones, porque la unidad de desarrollo urbano es la entidad responsable de tomar acciones sobre un proyecto, ¿verdad? Entonces en esa situación he escuchado preocupaciones de los vecinos, pero si no nos reportan yo no puedo dar abordaje. Esa es la primera. Entonces perfectamente, ahí está mi correo electrónico, está el número de teléfono, yo con todo el gusto puedo atender cualquier molestia a los vecinos, ir a sitio. Las pocas que yo iba a atender,
Se ha hablado con los vecinos personalmente, he hecho recorridos con Concepción y los vecinos dicen, no pasó nada más, es lo que me han dicho, pero si hay otra situación, tal vez si me puedan pasar las referencias para yo atenderlas. Para ser muy puntual y ir reduciendo. A ver, Ulises, como le expliqué anteriormente, no hay que confundir el manejo pluvial con un alivio. La verdad que yo le puedo decir por experiencia propia que jala más barro la red de alcantarillado pluvial de todo Belén que el barro que le puede inyectar ese proyecto bajo condiciones de alivio. Digamos, las tuberías usted las diseña, hay un principio en ingeniería hidráulica que se llama fuerza atractiva. La fuerza atractiva es un principio que usted diseña la red de alcantarillado pluvial para que ellas mismas se autolimpien. Entonces, el nivel de sedimento que yo he observado a nivel de los desbordamientos y de lo que se ha generado, las mismas redes de tubería se limpian. Entonces, yo no le puedo dar a usted exactitud de que van a fallar porque yo no conozco la red, yo no he explorado esa red, pero en una red en condición de operación normal, esa inserción de sedimento por alivio o por esos eventos no es un motivo para que se obstruyan las tuberías, porque ellas están diseñadas mediante fuerza atractiva para que ellas mismas se den autolimpieza. Entonces, eso es lo que yo a usted le puedo garantir. Si esa red está en condiciones de funcionamiento y operación adecuada, no deberían obstruirse por los eventos que se han generado en el proyecto Casamax. Esa es la segunda. Y la tercera, digamos, los problemas de Casamax ha sido un problema de agua, no es un problema de estabilidad de taludes, de debilitamiento de los mismos terrenos, sino ha sido un tema de sedimento. Entonces, ahí la situación de lo que yo valoro en sitio, yo no veo un problema de estabilidad, ha sido un problema de desbordamiento de agua, se genera el sedimento, la empresa obviamente una vez que pasa un evento como los que pasó hace limpieza y se ha valorado y no hay ninguna situación que afecte ese aspecto como para decir de que hay un debilitamiento y un talud por exceso de agua. Lo que se ha visto es un tema de que sale agua, generó sedimento, se entró, se limpió y se generó. A ver, sobre el otro punto, es una laguna de retención, obviamente, como es un arrastre con sedimento, porque está en una etapa de movimiento de tierras, va a generar sedimento, siempre va a haber sedimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa tiene, la desarrolladora tiene que, dentro de la laguna de retención, controlar los niveles de sedimento, que el agua en un flujo turbulento, al haber una lluvia, viene achocolatada, por decirlo en términos muy populares. Entonces, cuando pasa el evento, ¿qué es lo que pasa? Que el agua con sedimento, el agua sube y el sedimento baja, entonces eso va a generar un exceso de material que hay que controlarlo y hay que estarlo limpiando. Pero el principio de retención se cumple. ¿Por qué? Porque no estoy descargando el agua directamente a una red, la estoy reteniendo, la estoy manteniendo ahí en un evento, y una vez que pase el evento, se manejó con seguridad la precipitación y llega el momento, ahora sí, tenemos que empezar a controlar los sistemas, pero estamos hablando de que es un sistema temporal para manejar un movimiento de tierra. Lo que yo quiero hacer como reflexión, a ver, señores, es que, como decía mi abuela, hay veces es peor el remedio que la enfermedad. Yo no puedo entrar a clausurar un movimiento de tierras, porque esta condición más bien, si yo paralizo un movimiento de tierras, lo que yo puedo impactar es más bien generar más riesgo a la situación. ¿Por qué? Porque yo paralizo procesos de estabilización, procesos de canalización pluvial, otro tipo de procesos vinculados dentro de un movimiento de tierras, que si más bien yo llego y paralizo, se viene un aguacero y ahí sí, Dios mío, eso sí va a ser una torta, porque no va a ver qué responsable ante una paralización va a manejar las aguas pluviales. Entonces, es importante recordar que las acciones, los actos administrativos que aplica la unidad de desarrollo urbano tienen que ir fundamentados en actos de lógica, técnica y razón, que es un principio general de la ley de la administración. Entonces, yo no puedo llegar
de manera tempestiva a clausurar un proyecto de movimiento de tierras, porque puede haber consecuencias que puede conllevar el paralizar una obra de ese tipo. Entonces, hay otro tipo de protocolos de manejos, si han aplicado sanciones, si han aplicado multas, si han paralizado parcialmente el proyecto, como parte del proceso de disculpe, lograr don estabilizar David, esta situación. por razones de tiempo voy a proceder a cortarle y darle un minuto a Marita, luego Zeneida y don Ulises para que usted no cierre. Tiene la palabra entonces doña Zeneida, adelante. Bueno, creo que nosotros buenas noches, perdón, que tengan todos muy buenas noches. Creo que en uno de los proyectos que con esta gran cantidad de polémica que ha generado, y nosotros, yo personalmente, hemos estado, y pregúntele, por eso yo los invito siempre a venir a revisar ese expediente, porque ese expediente va, y me extraña, doña Marita, que usted se exprese que ahí se enloda totalmente, porque yo, Julie, que es la que me ha llamado a mí, me ha dicho, he estado monitoreando con la gente que vive a la par, he estado atenta a que en ningún momento vaya a haber una obstrucción de la calle por la cantidad de señores, de adultos mayores, y a mí sinceramente me preocupa esta situación, y por eso yo le decía a David y a Concepción, ojalá, yo los invito, vengan y vean la bitácora de visitas, lo que se realiza, lo que responsablemente se les pide a ellos. Les paso el número del ingeniero para que ustedes, si quieren tener una sesión en mi despacho, una vez más abro las puertas de la oficina, pero infórmense con lo que de verdad sí se realiza, no las interpretaciones que se vienen a dar. Ahí está cada mañana cuando el ingeniero Herrera pasa las fotos de cuando él viene a limpiar. Yo el 15 de agosto en la noche, yo estuve ahí, por eso les puedo decir cómo se resolvió el incidente. Les vuelvo a repetir, el otro día estuve ahí, aquel sábado en la tarde estuve ahí. El otro día que dijeron, cuando pasé y me llamó don Miguel Rodríguez también, yo me voy y me apersono, porque de verdad me preocupa la población. Pero igual les digo, el expediente está abierto, venga, consulten, pregunten, evacúen dudas. Zeneida. Gracias. Perdón. Marita tiene la palabra, adelante. Gracias. Don David, quiero aclararle que los eventos, usted está informado, los eventos han sucedido después de las 4 de la tarde y ya no están ustedes trabajando en el horario administrativo. Lógicamente que los vecinos acuden, en el caso mío, yo vivo en la Ribera y entonces vecinos del sector se comunican conmigo. Yo quiero recordarle que nosotros somos representantes de los vecinos del Cantón de Belén, electos popularmente, y como tal tenemos la responsabilidad de atender a los vecinos a la hora que ellos se vean afectados por una situación como esta. Gracias. Tiene la palabra ahora el compañero Ulises Saraya y después cierra don David. Ok, David, vean, afirma entonces que sí hay sedimentos en la laguna. Los hay porque es el proceso que tiene en este momento la construcción. Al haber sedimentos, pues sí caen, aunque usted mencione ahí, discrepo un poco con usted, porque yo he visto ese barro, yo he visto esa caída cuando llueve y cae y va al pluvial. Usted dice que si las condiciones de esos pluviales están bien, no tendría que haber ningún problema. Resulta que la municipalidad va a pagar, y viene en el presupuesto del 2025, un estudio de las alcantarillas pluviales, porque no sabemos cómo están precisamente las alcantarillas pluviales. Riesgo lo hay y lo tenemos. Luego, el artículo 6 es muy claro, no tiene que haber cayendo absolutamente nada en las aceras durante una construcción, incluso tendría que haberse hecho una valla de 80 centímetros de alto sobre la línea del cordón de la acera, para asegurar que ahí no caiga nada, pero constantemente está cayendo. Eso es una realidad lamentablemente inobjetable. Zeneida, lo de las interpretaciones que usted menciona, yo no se lo puedo avalar, no se lo puedo aceptar, porque precisamente las interpretaciones muchas veces vienen de los propios funcionarios. Y ya que estamos hablando de Casas Max, yo voy a decirle a David aquí, aprovechando que está hoy presente, que cuando estuvimos viendo el tema del permiso de construcción de Casas Max, yo y mis compañeros insistimos una y otra vez
de que a Casas Max se le podía haber pedido para compensar el impacto en la comunidad la carga urbanística para ceder la calle que va de Fátima a la calle El Arbolito por el centro comercial La Ribera. Y en ese momento usted fue uno de los que me dijo a mí en comisión que no se podía pedir carga urbanística en el permiso de construcción. Y la semana pasada nos entró un trámite donde el CTA dice que se le va a pedir carga urbanística cuando esté en nivel de permiso de construcción no disponible agua potable a Walmart. Entonces, esas interpretaciones que menciona doña Zeneida lamentablemente se prestan. Ya voy a concluir con este último punto. Es que estamos, bueno, termina y ya, sí, para que cierre. Es lo que dice el reglamento. No había cumplido los 3 minutos, cierro con esto nada más. Con respecto a lo que pueda ahí seguir pasando, nada más cierro con una reflexión. No pretendamos que cada vez que hay una mega construcción en Belén, los vecinos tienen que quedarse callados. Obviamente reciben un impacto y obviamente va a haber molestias porque la gente le chima el zapato, le chima las presas, le chima la carga que le estamos metiendo al cantón de Belén. Y a mí, personalmente, tengo la gran duda si Belén aguanta la cantidad de megaproyectos que están en este momento en análisis y que ni siquiera han subido todavía al Consejo Municipal, pero ahí están. Perfecto, tiene un minuto, don David, para cerrar la presentación. Ulises, nada más, cuando diga que yo dije, es importante que haya visto, que lo documente y vea las comisiones, porque sí le acuerdo que no se le pidió el camino de esa carga urbanística a ese proyecto, y yo lo dije, ya ves, si está grabado, las sesiones de comisión es porque no se pidió en la disponibilidad de agua potable. Entonces, no me venga a mí a decir que yo estoy diciendo que no se podía, fue que el consejo que aprobó la disponibilidad de agua potable no pidió esa calle en ese momento, y revíselo en grabaciones, ¿de acuerdo? Para que no diga enfrente de un video y de toda la comunidad un show diciendo que yo dije cuando no. Por favor, compañeros, yo creo que ya se les dio la oportunidad. Le agradecemos la presentación y pasamos a atender al... bueno, tengo que leer el acuerdo un momento. Dice dar por recibido la presentación de los compañeros de la Unidad de Desarrollo Urbano, señor David Umaña, para exponer las quejas del proyecto de Casas Max. Lastimosamente el tiempo nos comió, ¿verdad? Podemos que vengan a una... Yo no lo voy a votar porque no. Primero que nada, buenas noches a los compañeros y las compañeras del Consejo Municipal. Yo no estaría de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, que está leyendo la señora presidenta, porque en primera instancia no se hizo la presentación, no conozco el contenido de la presentación. Lo que se hizo fue una exposición de algunas situaciones que se están dando en relación al proyecto de Casas Max. Entonces, por lo tanto, yo no doy por recibida la información. Tal vez para aclarar, en el punto que se trató, el funcionario David Umaña lo que iba a exponer era más que todo la resolución a las quejas que se venían presentando del proyecto. Ahora bien, si se necesita más tiempo, lo ideal sería que solicitaran una audiencia y ahí se presenta entonces más amplia la exposición. Hoy solamente fue por